¿Qué debemos hacer? ¿Cómo debemos vivir en tiempos de caída de la fe y de calamidades? Salve María a todos. Hoy tenemos una liturgia que nos habla profundamente al corazón y a nuestra inteligencia. ¿Por qué? Porque es una liturgia en la que el Señor nos está hablando a todos en precisamente el tiempo que estamos viviendo de enfriamiento de la fe en tantos de nuestros hermanos católicos, de calamidades que vemos y tragedias sociales, guerras, enfermedades que se van multiplicando. Y hoy tenemos una lectura magnífica del libro del profeta Oseas. Precisamente este profeta del Antiguo Testamento describe lo que acontece cuando nos vamos apartando de la fe o se va enfriando la fe. Esto dio el Señor al pueblo de Israel. Dice así: Israel era una viña frondosa. Israel es la figura de la Iglesia, de la Santa Iglesia Católica. Dice que era una viña frondosa, que daba abundante fruto, pero cuanto más se multiplicaban sus frutos, o sea, cuanto más Dios les dio riquezas, porque bendecía esa entrega a Él, dice el profeta, más se multiplicaban sus altares paganos. Cuanto más rico era el país, más ricos fueron sus monumentos a los ídolos. Es decir, la riqueza material que Dios les concedía como una bendición, infelizmente, en vez de ayudar a ellos a ser más agradecidos a Dios y a cumplir y desear más la santidad y la unión con Él, fue al contrario. Infelizmente se apegaron a las riquezas materiales, a la ambición del tener, del poseer, del ser importante, del triunfo material, y eso los llevó a que los corazones, dice, su corazón está dividido, y dice el Señor, van a pagar sus culpas. Entonces el Señor anuncia que cuando el pueblo de Israel cae en la idolatría por causa de apartarse de la única fe verdadera, comienzan a adorar otros dioses, otros ídolos, que les comienzan a desviar en una vida de vicio, una vida de paganismo. Y dice el Señor que los va a castigar por sus culpas, por haberse enfriado en la fe. El Señor derribará sus altares y demolerá sus monumentos. La gente clamará, no tenemos rey. Es decir, la situación social se vuelve tal que necesitan a alguien que los gobierne, porque se va transformando todo en una especie de anarquía, muy parecido a lo que estamos viendo hoy en muchos aspectos en la sociedad. Y ahí Dios pregunta al Señor, ¿qué podrán hacer ellos? ¿Qué podrá hacer por ellos el rey? Y ahí Dios vuelve a insistirles. Samaria y su becerro, que era el ídolo que adoraban, lo que hoy día muchos tantos adoran, por haberse hecho ateos, haberse apartado de los mandamientos, de la vida de los sacramentos de la Iglesia, la fe va menguando, dice, Samaria y su becerro desaparecerán. O sea, esos ídolos, todo eso a lo cual los hombres hoy se han apegado y han hecho de ellos su seguridad, todo eso va a desaparecer. Los santuarios de los ídolos serán destruidos. El Señor habla de destrucción. Sobre sus altares, o sea, las religiones falsas, crecerán espinas y cardos. ¿Por qué la idolatría ha sido el pecado de Israel? Un pueblo muy amado por Dios, muy deseoso de salvarlo, y por causa de eso y de esa ingratitud, Dios en su bondad, ¿qué hace? Los castiga. Los castiga porque los ama y los quiere salvar. Y vemos ahí que el Señor, ¿qué dice? Es ya tiempo de buscar al Señor para que venga y llueva la salvación sobre ustedes. Es decir, cuando vivimos tiempos como los actuales, es tiempo de buscar al Señor, porque Él quiere darnos la salvación. Por lo tanto, en los tiempos actuales, que a veces nos dejan a muchos tan apesadumbrados, o en una especie de incerteza de lo que va a pasar en el futuro, porque vemos ya que se están realizando las profecías que la Virgen anunció en Fátima. ¿Qué tenemos que hacer? Dice el Salmo de hoy, recurramos al Señor y a su poder. Hay que buscar al Señor, dice el Dios al profeta Oseas. En el Salmo dice que tenemos que recurrir a Él. Dice que entonemos en su honor himnos y cantos, celebrando los portentos del Señor. Es decir, rezar, alabar a Dios, buscarlo en la oración, enorgullecerse del nombre del Señor, tener santo orgullo de ser
cristianos católicos, de profesar nuestra fe, y siéntase feliz el que lo busca. Entonces, en medio de calamidades, en medio de incertezas, en medio de castigos, ¿cómo tenemos que prepararnos para lo que viene en el futuro próximo? Buscar a Dios, buscarlo con todo el corazón. Y hoy en el Evangelio, nuestro Señor que dice, un pueblo de Israel que está tan desviado también, viene nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, y ¿qué hace? Convoca a los 12 apóstoles. Es la vocación de los 12 apóstoles sobre los que Él va a fundar la Iglesia. ¿Y qué hace? Los lanza a hacer apostolado. Es decir, los lanza a ser pescadores de hombres, a conquistar otras almas. Y dice nuestro Señor, no vayan a tierra de paganos, vayan en busca de las ovejas perdidas de la casa de Israel. A los católicos que están despistados, que están perdidos por esos mundos, vayan y proclamen por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. ¿Qué tenemos que hacer en estos momentos proféticos anunciados por la Virgen de Fátima? Proclamar por el camino que ya se acerca el reino de los cielos. Es decir, Dios nos llama, la Virgen nos llama nuevamente hoy, en este tiempo de calamidad, a ser apóstoles, a convocar a otros y anunciarles que se está acercando el reino de los cielos, o sea, el reino de María que la Virgen prometió en Fátima después de este tiempo de penitencia y de castigos por los que la humanidad es necesario que pase para que pida perdón, se arrepienta de sus pecados y vuelva nuevamente al redil, al buen pastor. Vamos a pedir que seamos, por lo tanto, en estos tiempos, ¿qué? Almas de oración, que buscan al Señor continuamente en oración y que hacen apostolado. Que la Virgen Santísima nos haga realmente apóstoles de ella en estos tiempos, preparando ya el reino de María. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, sea sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. Salve María.